Cuando pensamos en un giro de 180 grados para pasar a otras informaciones, otro conocimiento y otros planteamientos, cuando pensamos en el tema del agua, a mi mente, por ejemplo, viene el Ciérrale, que fue una campaña muy importante, viene el terremoto del 85, en donde antes tomábamos agua de la llave, y a partir del 85 vimos que ya no era seguro, porque no sabíamos las condiciones del agua. Pero luego en el 91 viene el brote del cólera. Y eso también nos hace irnos a la embotellada. Aquellos grifos de la escuela cuando éramos niños, no hombre, qué esperanzas. ¿Quién sabe qué te iba a salir por ahí? El agua embotellada en México, y esto me parece importante resaltarlo con los invitados que nos acompañan, pues somos uno de los países donde más venta de agua tenemos embotellada. Pero ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a entender que el 50 y tantos % de la población mexicana recibe agua, no sabemos la calidad. No estamos diciendo que si potable o no potable. 58% tenemos la fortuna de abrir los grifos y podernos lavar los dientes, bañarnos, jalarle, etcétera. Ajá, pero el resto no. El resto no. Entonces, cuando se trata del agua, ¿qué tan bien o qué tan mal nos ha hecho el agua embotellada? El consumo de agua embotellada, si nos llegó a salvar o no de enfermedades como lo que vivimos, el cólera o el tema de los terremotos, y si ya se nos quedó la mala maña. Y no es contra las embotelladoras, porque conozco una que capta agua de lluvia y esa agua de lluvia la convierte en agua para beber. O sea, no me refiero a que si están bien o están mal, sino nosotros como consumidores, ¿dónde estamos parados en el tema del agua? Empiezo por el doctor Roberto Constantino, porque es bendito entre pura vieja. Doctor Roberto Constantino, bendito entre las mujeres, integrante del comité directivo de la Red de Investigación del Agua, de la UAM y Redaguam. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernanda. De mi lado derecho, Ana Gudiño, coordinadora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático número 4. Madeleine Cortés, lado izquierdo, directora general de la Fundación Hogares. Y Adriana de la Pesa, coordinadora de Proyectos Especiales, Estrategia, Valor Público y Prospectiva de CEMEFI. Doctor Constantino, de la introducción que acabo de dar, ¿qué te queda a ti? ¿Qué reflexionarías? Que tienes toda la razón y lo dijiste muy bien. El mundo ha cambiado y por la vía de los hechos, Fernanda, y eso lo sabe el público, evidentemente, hemos ido observando que la sociedad pierde cada vez más confianza en relación con la disponibilidad del agua. Por la vía de los hechos, efectivamente, el terremoto nos marcó. Sí. Y a partir de entonces México es el principal consumidor de agua embotellada del mundo. Y hay una dimensión que es importante en todo esto, es decir, como muchas otras cosas en la sociedad mexicana, las familias tuvimos en lo privado que aprender a resolver los problemas. Y este es un asunto muy importante. De la misma manera que sucede en asuntos de salud, es decir, en el caso del agua, no podemos estar sin el agua. Y la forma de resolver el problema fue acudir a los mercados de agua. En algún sentido, la existencia de estos mercados han facilitado el bienestar de las familias, pero es muy costoso, Fernanda, muy costoso. Las familias lo saben cuán costoso es no tener agua en casa. Pero además existe otra dimensión del problema, porque el agua no solo es importante porque la podamos utilizar en nuestros hogares, que evidentemente es esencial. De higiene, ¿no? Se usa en todo. El problema del agua es que la utilizamos para producir combustible, energía, aparatos electrónicos, todo lleva agua, directa o indirectamente, no solo los alimentos. Y entonces, a veces existe una cultura en la que los ciudadanos somos un poco autocomplacientes y pensamos que tenemos muy poquito que hacer en materia del agua. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Entre otras cosas, decidir el tipo de bienes que consumimos.
porque del agua en las actividades económicas depende el empleo de la gente. Y entonces el agua no solo tiene que ver con el bienestar de las familias directamente, sino con el estilo de vida que hemos adoptado en nuestro país. Y México tiene poca agua. Todos crecimos, para ponerlo en la misma dimensión que tú, creciendo en una sociedad que pensábamos que teníamos una cantidad infinita de riqueza natural. Pero fíjense, Roberto, me parece interesante, yo soy de Parral, Chihuahua, la gente del norte, que somos norteños, que hay un mundo de norteños en esta audiencia, en el público más inteligente de la radio y la televisión en México, las sequías en el norte son una cosa bien perra. O sea, no es menor. Así es. Y eso no sucedía en algunos tiempos en el sur. Yo me acuerdo que mientras estábamos en sequía en Chihuahua, a Tabasco le decían la tierra del palo florido porque ponías un palo de escoba y salía un árbol. Nada más por el hecho de llover. ¿Qué ha pasado? Ya olvídate de lo embotellado. O sea, naturalmente podemos captar el agua, podemos tener la certeza de poder captar el agua, de poderla usar en todo el territorio nacional. Bueno, creo que estás tocando un punto, Fernanda, muy importante respecto a no solamente qué está pasando con el tema de la disponibilidad y la calidad del agua, las circunstancias actuales que tenemos vinculadas con pues, la emergencia climática en la que estamos viviendo nos pone en un estado de alerta muy importante. Como bien lo dices, nuestra zona norte del país está muy amenazada por sequías, incluso ya en algunos casos nos estamos yendo al tema de la desertificación, lo cual se vuelve una emergencia enorme. Y en efecto, en el sur sigue habiendo agua, pero el hecho de que haya agua no quiere decir que esté disponible o que tenga la calidad, como bien lo comentabas hace un momento. La situación de los ecosistemas, el estado de la salud de los ecosistemas no nos está permitiendo que haya esta permeabilidad de los suelos para poder infiltrarla y para que se puedan recargar nuestros mantos acuíferos. Y prácticamente todos, si no me deja mentir aquí el doctor, prácticamente todos los mantos acuíferos o freáticos están sobreexplotados y esta situación se vuelve complejísima. Sumado a eso, el cambio de uso de suelo que no permite nuevamente que haya esta infiltración, el incremento de la temperatura, la pérdida de los ecosistemas, nos está poniendo en una situación muy compleja. Entonces, visualizar el tema del agua más allá de si abres la llave y hay o no hay, que sí, en efecto, es un problema gravísimo, sobre todo en las grandes metrópolis, como lo es la Ciudad de México, entre otras, se vuelve un tema de reconocer qué está pasando a nuestros alrededores. Nuestras grandes, comillas, fábricas de agua, que son los bosques, las selvas, están en una situación bastante compleja, ¿no? Que eso hace todavía un círculo vicioso más fuerte, sin dejar de mencionar que el tema del agua embotellada, como lo iniciaste, pues genera otro tipo de conflictos, ¿no? El generar más residuos y bueno, se vuelven unas cadenas bastante complejas, más allá de también pensar qué pasa con el agua que consumimos, ¿no? La calidad que recibimos, pero también la que estamos dejando, hacia dónde se va, cómo se trata, qué alternativas hay en la ciudad. Es que ese es el tema y voy con Adriana de la Pesa o Madeleine Cortés para que también todos podamos tener un espacio. El territorio mexicano está rodeado en el 60% de agua, 70% tú. Nada más es la franja norte que pues, con Estados Unidos no nos permite tener agüita allá arriba. ¿Por qué no hemos aprendido a tratar el agua de nuestros mares? Pero la desalinización, Fernanda, es sumamente cara. Aparte, el agua de mar está contaminada. O sea, no solamente le tendrías que quitar la sal, sino tienes que hacer un montón de tratamientos extras. Pero creo que un punto también muy importante es que hay que hacer otros sistemas que no solamente sea la captación de agua. Por ejemplo, ¿qué tal estos desiertos donde no llueve? ¿Qué tal Ciudad Juárez o todo este norte que tienen estas sequías? Tenemos que hacer estos tratamientos donde se permita reusar el agua, o sea, un reuso de aguas grises. ¿Qué tal el que te laves las manos, laves la ropa, laves los trastes? No es agua como que ya se tenga que ir a un caño. Y entonces podemos poner unos biofiltros que nos permitan hacer limpieza de la misma casa y lo que sobre de riego. O sea, tenemos que ser mucho más creativos en toda esta tecnología que ya se está aplicando, que algo que hacemos en Fundación Hogares, que nosotros trabajamos en la comunidad,
es estar metiendo todo este tipo de propuestas que no nos permitan solo captar el agua. Y si no cae, ¿qué hacemos? Pero claro que la que captamos, por supuesto que la aprovechamos, pero la tratamos de reusar, y creo que esas son las propuestas que deberíamos de poner más en la casa. Eso significa concientizarnos. Ahí es la diferencia. A ver, pero Adriana, perdón la pregunta, lo planteo sin ofensa a nadie, ni mucho menos, es simplemente hablar del tema. La voy a dejar para poderme ir a anuncios QTF. ¿No estamos hablando del agua en México desde una trinchera muy infantil? O sea, ¿no estamos planteando tanto la captación como el tratamiento, como el tú las traes, de una manera muy infantil frente a los grandes conflictos del agua en el mundo? Y pongo un tema, Dubái. Dubái nos pasó a partir la madre a todo el mundo. ¿Por qué? Porque construyó en el agua, porque hizo una ciudad imponente en medio del desierto, y eso requirió agua. Y entonces quien va a Dubái dice, ¡ay, wow! Sí, wow. Vergüenza les debería de dar haber construido Dubái en base al agua que usaron. Como que vean de Palm, vean todos estos temas de construcción. O sea, siento que hay algunos que ya andan en Harvard y otros que nos quedamos en kinder. Vamos a plantear dónde estamos parados en el tema del agua aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ana Gudiño, Roberto Constantino, Madeleine Cortés, Adriana de la Pesa. Si pudiéramos hablar de grados escolares, así como dije, si estamos en kinder o estamos en Harvard, ¿cómo está el tema del agua en, por ejemplo, Dubái, lo que decía, cómo le pasó a dar en la torre al mundo, en la torre al ecosistema del mar? O sea, no quiero minimizar los derrames de Pemex en lo absoluto, porque están y existen y es un desastre. Pero lo que hizo Dubái es... Me faltan, me saldrían pura grosería, mejor me callo. ¿Dónde estamos parados, Roberto? Mundialmente, ¿dónde está México? ¿Dónde están estos grandes desarrollos en el mar? ¿Has visto de Palm? Así es. Es una locura. ¿Qué reflexión te deja esto? Mira, en el tema hídrico en el mundo. Sí, en el tema hídrico efectivamente hay una gran desigualdad científica y tecnológica, efectivamente, y de patrones de aprovechamiento. México, digamos, al nivel internacional, es importante que lo tenga como referencia a la audiencia, está a media tabla, ¿no? Digamos, si fuera un asunto de la selección nacional, tú disculparás la imagen, pues sería que nunca pasaríamos al cuarto partido. Pero estamos en las finales. Digamos, estamos en las finales. Pasamos de panzazo. El país tiene masa crítica científica y tecnológica para resolver los problemas, desde luego. Claro. No hay financiamiento. A veces se acusa que, y la gente que nos ve y que lo padece todos los días lo sabe, se acusa que no existe una cultura del agua. Por supuesto que en este país existen muchas culturas del agua. Existe la cultura del agua de los que no tienen agua, tienen que salir a esperar las pipas, si les va bien, o tienen que consumir el agua absolutamente poco confiable que extraen directamente. Y también está el agua de quienes tienen acceso muy desigual a un consumo abundante de estos recursos. ¿Qué ha pasado últimamente, que fue importante? Que quienes hemos considerado privilegiados en su momento a lo largo del tiempo en el país, salieron a exigir agua también. Y este es un problema muy importante. Un dato que es referencial es el canal de Panamá se secó, está cerca del Ecuador, llueve mucho. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquella idea que teníamos, que el sur de nuestro país tenía grandes reservas de agua, ya no. Pues no, por la vía de los hechos estamos descubriendo de forma brusca, digámoslo con gentileza, Fíjense, el canal que esto de Panamá no es seco. así. Sí, no, es una barbaridad. ¡Qué Entonces, barbaridad! Una barbaridad. ¿El país tiene masa crítica? Sí. ¿Para resolver los problemas? Sí. Y tiene una población sensible a los problemas del agua. Tenemos que facilitar condiciones para que tengan acceso. Hay varias acciones
que creo que es lo importante a señalar. Hay responsabilidades gubernamentales que se deben cumplir indudablemente, indudablemente. Mucho de lo que nos está pasando tiene que ver con haber digamos, ralentizado decisiones que debimos haber tomado en su momento, porque en este país siempre ha habido sequía. No es nuevo, no es meteorológico, no es algo novedoso, no es algo que hayamos más descubierto. Sequía? Es un país que la mayor parte de su territorio... Porque ahorita el norte y noroeste es el que está sufriendo brutalmente del tema del agua. No, sin duda, sin duda. Y además, a mí me gustaría sumar algo a la reflexión y que me parece muy interesante. Justo ahorita que nos comentabas en el corte, ¿no? Las imágenes del Papa. Y cómo el Papa Francisco puso en el centro el Laudato Si y el medio ambiente. Y es una conversación que tiene que empezar a darse en todos los sectores. Y que continuar. Y continuar, por supuesto, pero además decías, ¿no? Hace rato, ¿en qué nivel de kinder estamos hablando del agua? ¿Cuáles son? No, lo que falta muchísimo, y como decía Roberto, es que sí hay iniciativa, sí hay tecnología, sí hay voluntad, pero falta articulación. Y desde la articulación necesitamos hablar todos los sectores, intersectorialmente. Y no estoy diciendo nada más la academia con el sector privado, con el sector social, con el sector público, sino también escuchar a la gente de los pueblos. Y me parece increíble que hablando de Chihuahua ahorita y de tu tierra, Fernanda, ¿no? Cómo los pueblos originarios son los que más conocimiento tienen de cómo sembrar agua. Aquí ya no hablamos ni siquiera de captar, ¿no? Sino del trabajo que se tiene que hacer de manejo integral de cuencas para poder alimentar el agua otra vez. Déjenme darle voz, como siempre, de manera muy importante al público más inteligente de la radio y la televisión en México. Gerardo Cano dice, oye, Fer, ¿qué ha pasado, que me contesten brevemente, con Quintana Roo, todo el daño que se le hizo a esa biosfera? Bueno, el tema, me imagino que está hablando respecto a el Tren Maya y todo este proceso. Hace poco, no tiene mucho, la Secretaría de Medio Ambiente declaró oficialmente que sí hubo un impacto, y entiendo que tienen un proceso bastante interesante en esta década de la restauración para poder hacer un manejo más adecuado de los ecosistemas. Ciertamente el impacto ha sido muy grande y la afectación en el tema del agua, sobre todo el agua subterránea, ha sido enorme, ¿no? Los cenotes se vieron afectados, todo este ecosistema kárstico que tiene estos ríos subterráneos se vieron afectados, y bueno, pues estamos esperando a que haya una propuesta mucho más integral de la restauración de la zona de la selva. Y por supuesto el tema de la restauración de los cenotes se vuelve un poco complejo, ¿no? Es un ecosistema único, complicado, y bueno, pues el hecho de que ya se haya declarado de manera oficial creo que es un gran avance. Eso habla de una voluntad política importante. Sin embargo, hay mucho que hacer, muchas organizaciones de la sociedad civil están trabajando con ello, muchas organizaciones de cooperación estamos trabajando con ello. Entonces, bueno, es un paso complejo porque la restauración no se hace de un día para otro, lleva décadas el poder restaurar los ecosistemas, pero pues estamos con acciones en el territorio. ¿Y quién restaura? ¿Quién se llevó el dinero? ¿Quién restaura? ¿Quién se llevó el dinero de esas licitaciones tramposas? El otro día me preguntaban, oye, Fer, ¿tú que viajas tanto? ¿Cómo va el Tren Maya? ¿Funciona un vagón? Un pinche vagón, uno. Es todo lo que funciona. Lo demás del Tren Maya, nada sirve. La devastación de millones de árboles es para un vagón. Pero ¿qué tal las licitaciones? Esas sí no sufrieron tanto, ¿eh? Bueno, preguntan por acá a ver quién tiene respuesta. La falta de cumplimiento de las normas por parte de los ayuntamientos en cuestión de tratamiento de aguas nos ha llevado a un gran deterioro. Roberto. Bueno, efectivamente. El problema de la gestión del agua es que tiene muchos cocineros, ¿sabes? Y el problema es, y lo sabemos todos, que cuando intervienen muchos cocineros, la comida no es... Exactamente. Se hace un batidillo. Quien tiene la responsabilidad de ofrecer los servicios de acceso y garantizar el derecho humano al agua son los municipios. Y cuando uno revisa, son los sectores más desprotegidos de la sociedad. Tiene razón quien lo preguntó en el público, pero son los sectores más endebles institucionalmente en el país. Y el tema del desarrollo de capacidades en esos niveles, ¿no? Cuando ya estás llegando a un punto de capacidades, de conciencia,
Y el tema de financiamiento que ya comentaba Roberto se vuelve muy complejo. Desafortunadamente, y lo voy a remarcar muchísimo, muchas veces se ve desde una perspectiva fraccionada el tema del agua y tenemos que verlo desde una perspectiva más integral. Es decir, sí la infraestructura, que es sumamente importante y que en efecto ahí es responsabilidad de los municipios y también de los estados y también de la federación, pero a veces lo estamos visualizando como, a ver, ok, recurso para la infraestructura, pero ¿dónde está todo este trabajo conjunto para poder adaptar a la sociedad, a la población en temas de reducción de riesgo de desastre? Porque no solamente es el acceso al agua potable y el saneamiento, es todo el tema de riesgo de desastre que a partir de los fenómenos hidrometeorológicos más fuertes, más constantes por el cambio climático, se vuelve una situación complejísima y que entonces agrava todo el problema y no se ve desde la perspectiva integral con ecosistemas e infraestructura. Para darle una bordeadita a este tema, Madeleine Cortés, ¿cómo cerrarías? ¿Cómo cerrarías este análisis que hemos hecho con ustedes? Mira, yo creo que es muy importante desde la sociedad concientizarnos, ¿no? Como bien decía el doctor, estábamos acostumbrados a usar el agua indiscriminadamente y tenemos que hacernos conscientes de todo este cambio climático que estamos sufriendo no es menor. Y uno de los temas más importantes es el agua. Entonces tenemos que entender y ser creativos, como te lo dije hace un momento, en cómo poder reutilizar y cómo poder hacer que el agua cumpla todas las funciones sin que toda tenga que ser potable, o sea, un montón de acciones que la comunidad ya lo estamos padeciendo todo el tiempo. A mí me gustaría sumar, Fernanda, que hoy estamos en esta mesa contigo, ¿no? Un medio muy importante. Está Gracias. Aquí representando el sector académico, está Lorena representando un organismo internacional, está la sociedad civil, está CEMEFI como articulador. Y estamos aquí sentados contigo por un lanzamiento que hicimos el pasado 21 de marzo que se llama Ciudades Líquidas y que busca articularnos a todos para seguir buscando soluciones en conjunto. Los invito a platicar de eso próximamente, de las ciudades líquidas, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?